hermanos. La gracia del Señor sea con nosotros, ayudándonos, sustentándonos. Vamos al Señor que en esta hora pueda ser glorificado y que también nos ayude en nuestra debilidad, incluso en la debilidad de nuestro cuerpo, que ya también empieza a sentir el cansancio de las horas. Rogamos que el Señor nos fortalezca y nos ayude, tanto a ustedes como a mí mismo. Hermanos, me gustaría que pudiéramos leer inicialmente 3 pasajes de la Biblia. Uno está en el libro del profeta Daniel, en la primera parte, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2. Luego vamos a leer algunos pasajes también del Nuevo Testamento para tenerlos como base. Daniel capítulo 2. Vamos a leer el versículo 34 y 35. Dice así: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y leemos también el versículo 44 de este mismo capítulo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. También al libro de Colosenses. Los Colosenses. Capítulo 1, verso 2. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y por último leamos unos versos que están en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Capítulo 3 de Juan, sí. Evangelio de Juan, capítulo 3. Leemos el versículo 3 también. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y verso 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, si en ese primer pasaje que nosotros leíamos ahí del profeta Daniel, está en el contexto, como los hermanos recordarán, en el que este rey Nabucodonosor tuvo aquella visión por medio de la cual el Señor le mostró todos los reinos que habían ya sucedido sobre la tierra y algunos otros que vendrían hasta el final de los tiempos, por medio de una imagen que tenía una cabeza, un
tronco, unas piernas, unos brazos de diferentes materiales y hasta sus pies de hierro y de barro fundidos. Y en esa visión que tuvo Nabucodonosor y que luego Daniel tuvo que interpretar por la gracia de Dios, dice que él estaba viendo esto hasta que vino una piedra que fue cortada no con mano y que fue lanzada sobre aquella figura que representaban todos esos reinos y todos esos reyes que se habían venido estableciendo a lo largo de la historia sobre la faz de la tierra. Y como nosotros sabemos bien, esta piedra que fue lanzada contra esa figura que representan todos esos reinos es una figura de Cristo. Cristo es aquella roca que fue lanzada sobre aquellos reinos que habían sido establecidos sobre la tierra y que desmenuzó y que echó abajo todos esos imperios y todo lo que esos reyes habían venido construyendo y elaborando sobre la faz de la tierra. Cristo es figura de aquella piedra que fue lanzada, y luego dice que entonces vio que esa roca que fue lanzada sobre aquella estatua, sobre los pies de aquella estatua, y que la desmenuzó, dice que llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Dice que en los días de aquellos reyes el Señor establecería un reino que sería un reino eterno. Entonces, por esa figura que ve Daniel allí, nosotros podemos darnos cuenta que lo que Dios tenía en un principio, en su corazón desde el principio, como lo hablaba su hermano esta mañana, es poder presentar a su Hijo. Que todas las cosas que Dios creó, las hizo para su Hijo. Todo lo que existe, la creación misma, todo lo que Dios se propuso en su corazón crear, lo hizo con un propósito, y ese propósito es su Hijo. Que su Hijo amado, el Hijo eterno de Dios, pudiera tener preeminencia, reinar sobre toda la creación que Dios mismo había hecho. Y Él es el único digno de tomar el reino sobre toda la creación que Dios había hecho. A Él dice que pertenece la gloria, la honra, el reino y la sabiduría, la alabanza, el poder. Entonces, Dios, cuando hizo la creación, Él quiso formar al mismo tiempo un reino en el cual su Hijo fuera nuestro rey, fuera el rey sobre todas las cosas, que Él tuviera el gobierno, el señorío sobre todas las cosas. Pero como bien sabemos, el enemigo, un enemigo de Dios que se rebeló contra ese reino, que se rebeló contra ese propósito, contra ese plan. Cuando el enemigo, que el querubín, escuchó que el propósito con el que todas las cosas existían era que el Hijo de Dios tuviera la preeminencia, y además del Hijo de Dios, Dios se había propuesto crear una criatura, al hombre, a su imagen y a su semejanza, y que lo quería sentar a la diestra de su Hijo, y lo quería hacer coheredero juntamente con Él para reinar y señorear sobre todas las cosas. Cuando el enemigo escuchó ese propósito que Dios tenía para con su Hijo y para con el hombre, su corazón se enalteció, y Él quiso tomar y usurpar ese lugar que Dios quería y que Dios había destinado para su Hijo y para el hombre, para que el hombre estuviera juntamente con su Hijo. Entonces este querubín, Satanás, el enemigo de Dios, se rebeló contra ese propósito de Dios y hizo que el hombre cayera, y que ese señorío que Dios tenía preparado para compartir y para que el hombre también lo pudiera tomar, entonces ahora él pudiera usurpar a ese hombre, a esa criatura que Dios había creado con ese propósito, y entonces querer ahora, por medio del hombre caído, de nuestra naturaleza caída, del hombre apartado de la vida de Dios, entonces querer establecer su propio reino y querer tomar el lugar del único y el verdadero Rey, que es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Entonces el enemigo creó una potestad, que es la potestad de las tinieblas, pero en la cual todos nosotros, todos los hombres que hemos sido, como recordaba nuestro hermano Juan, destituidos de la gloria de Dios, quedamos entonces bajo la potestad de aquellas tinieblas. Es una potestad por cuanto no es un reino. No es un reino porque hay un único reino verdadero, hay un único rey verdadero, que es el Hijo eterno de Dios.
pero el enemigo ha querido ocultar el reino de Dios y el reino del amado Hijo de Dios por medio de las potestades de las tinieblas. Y ahora entonces el hombre caído, el hombre apartado de la vida de Dios, está sujeto al gobierno de la potestad de las tinieblas, apartado del conocimiento y de la vida de Dios, entenebrecido su entendimiento, ajeno a su conciencia de la realidad de que existe un rey verdadero al cual nosotros pertenecemos, y sin conocer el propósito que Dios tenía con nosotros. Entonces la potestad de las tinieblas estaba sobre la faz de la tierra, cubriendo toda la tierra con su oscuridad y dejándonos hacer y dejándonos ajenos de lo que Dios quería y tenía preparado para nosotros. Esa era nuestra realidad, ¿no? Y entonces Satanás en su potestad empezó a imitar los reinos, empezó a establecer reinos imitando lo que Dios quería hacer con su verdadero reino, Entonces empieza en medio de los hombres a levantar todos estos reinos, todos estos imperios, egipcios, griegos, medopersas, sirios, y todo por medio de ellos ir imitando e ir estableciendo su propio reinado, su propia potestad. Pero, como veíamos ahí en Daniel, el Señor tenía un propósito de salvación, y el Señor iba a enviar a su Hijo, que es aquella piedra que fue cortada no con mano humana de aquel monte y que fue lanzada sobre aquella potestad y que desmenuzó todo lo que el enemigo había querido venir construyendo y por medio de lo cual había venido engañando a todos los hombres. Entonces el Hijo de Dios hecho hombre es aquella piedra que es lanzada sobre todos esos reinos, sobre toda esa potestad de las tinieblas y que va a ser desmenuzada. Por eso cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre y comenzó su ministerio, entonces Él comenzó a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos, el verdadero y único reino, aquel que estaba oculto a los ojos de los hombres y al corazón de los hombres por causa del enemigo de Dios, el reino entonces de los cielos había tenido que venir y descender y venir a habitar en medio de las tinieblas y empezar con su luz a disipar toda la oscuridad que aquella potestad quería poner sobre los hombres. Entonces, el Hijo de Dios, hecho hombre, es la luz de Dios, el verdadero Rey viniendo a este mundo y mostrándonos que habíamos sido engañados por el enemigo y por Satanás, y estableciendo y comenzando ahora a mostrarnos quién era Dios, qué es lo que Él tiene en su corazón para nosotros, que Él quiere tener un reino para sí, que el Hijo es el motivo y es el propósito del Padre sobre todas las cosas, que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de toda la creación, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y que por Él y para Él son todas las cosas. Entonces en el Hijo de Dios, en el Rey verdadero, encontramos todo el propósito y todo el sentido de todas las cosas que existen, porque todo fue creado para Él, para el Hijo. Cuando el Padre empezó a crear todas las cosas y cada cosa de las que existe, Él tenía en mente a su Hijo, y por eso todo encuentra sentido y propósito cuando el Hijo de Dios viene a esta tierra y nos muestra quién es Él. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, porque esa revelación del Padre da sentido y propósito, como cantábamos ahora. Todo pierde su valor sin constancia. El Señor Jesucristo, el motivo de la creación de Dios, es el que le da sentido y propósito a todo lo que nosotros somos, conocemos y hacemos. Entonces lo que Dios quiere es poder culminar ese propósito de poder establecer su reino en medio de los hombres, en medio de esta tierra. Y entonces por eso ahí leímos, luego dice en Colosenses, habiendo Pablo entendido ese propósito, entonces dice: damos gracias a Dios con gozo en nuestros corazones, que nos ha hecho aptos para participar de su herencia, que nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino ahora de su amado Hijo. O sea que nuestra salvación
cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, reconocemos nuestra condición, pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, Él se hace nuestra justicia, Él es nuestra justificación, y entonces nos hacemos hijos de Dios. Esa salvación incluye el hecho de que nosotros somos sacados de la potestad de las tinieblas y somos ahora trasladados al reino verdadero del amado Hijo de Dios. Amén. Y dice ahí la palabra que Él tiene que hacernos aptos, o que nos ha hecho aptos para participar de ese reino. O sea que ahora, como hijos de Dios, el trabajo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, ahora como sus hijos, es introduciéndonos en la realidad de su reino, en la realidad de lo que es, en la realidad de su luz admirable, al reino de su amado Hijo, al gobierno de su amado Hijo, quitándonos de la potestad de las tinieblas y trasladándonos ahora al reino en el cual su Hijo tiene toda autoridad, tiene todo gobierno y tiene toda preeminencia. Y lo que Él está haciendo en nuestras vidas ahora es haciéndonos aptos para participar de ese reino. ¿Y por qué Él tiene que hacernos aptos para participar de ese reino? Porque nosotros, hermanos, estábamos en una condición caída y perdida. Y lo que nosotros tenemos en nosotros mismos no es apto para participar en el reino de Dios. Por eso es Él el que tiene que hacer una obra para conformarnos y para hacernos aptos de participar de ese reino. Porque nosotros, hombres caídos, habíamos estado bajo la potestad, bajo el gobierno, bajo la enseñanza, bajo la influencia, bajo el señorío y bajo el poder de las tinieblas. De manera que nosotros recibimos de esa potestad un montón de cosas que nos afectaron. Unos principios, unas medidas que no corresponden con el reino del amado Hijo de Dios. Fuimos enseñados, nuestros pensamientos fueron retorcidos, nuestros sentimientos fueron cambiados, nuestra voluntad fue enajenada, de manera que todo lo que nosotros entendemos, lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros sentimos, correspondía antes a esa potestad que gobernaba sobre nosotros. Pero ahora el Señor tiene que hacer entonces una obra y comenzar a trasladarnos al reino del amado Hijo de Dios y empezarnos a ser aptos de estar en ese reino. Y entonces por eso leímos ese otro pasaje allá en Juan, donde el Señor viene con Nicodemo y tiene que decir a Nicodemo en esa conversación: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué es necesario que nazca de nuevo Nicodemo? Porque nada de lo que él había sido aprendido, obtenido hasta ese momento, podía entrar en el reino de Dios. Era suficiente para entrar. Él, en su propia capacidad, no era suficiente para poder incorporarse en el reino de Dios, para poder pertenecer en el reino de Dios, para poder cooperar dentro del reino de Dios. Él solito no era suficiente con toda su capacidad. Entonces el Señor le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Todo aquel que no es nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces nos damos cuenta que para participar ahora de ese reino, para poder cooperar, para poder ver ese propósito que Dios tiene, nosotros necesitaba el Señor hacer una obra en nosotros. Y entonces ahí Nicodemo le pregunta: ¿cómo se puede volver a nacer siendo viejo? Pensando que era un nacimiento natural. Pero el Señor entonces le aclara: es necesario que nazcas de nuevo del Espíritu, del agua y del Espíritu. O sea que ese nuevo nacimiento que nos traslada de la potestad de las tinieblas y nos pone en el reino del amado Hijo de Dios es un nacimiento en el Espíritu. Es algo que hace el Espíritu en nosotros. Cuando nosotros recibimos la obra del Señor Jesucristo, la aceptamos, la obra de salvación del Señor Jesucristo, ocurre algo, y es que nosotros somos limpios por la sangre de Cristo. Somos justificados, somos limpiados, y entonces, una vez limpios por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo de Dios puede ser derramado sobre nuestra vida, y el Espíritu viene y mora en cada uno de los que le hemos recibido.
Amén. Y eso es el nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo ahora nos hace hijos de Dios, somos nacidos ahora de Dios y por tanto somos participantes de su reino. Ahora estamos en el reino del amado Hijo de Dios. Y el propósito que Dios tiene ahora con cada uno de nosotros como sus hijos es que todos podamos cooperar en el establecimiento de ese reino. Porque allá decía en Daniel que aquella piedra que fue lanzada desmenuzaría todos los otros reinos, o sea, toda la potestad de las tinieblas iba a ser desmenuzada, iba a ser desvanecida. Y que aquella piedrita iba a empezar a crecer y iba a ser un gran monte. Y ese monte es figura del reino de Dios, hasta que llegue allá a la Nueva Jerusalén. Entonces lo que Dios está haciendo ahora es estableciendo su reino, estableciendo sus principios, despojando a la potestad de las tinieblas de todo el terreno que esa potestad había ganado sobre el corazón, sobre los hombres, y empezar a establecer ahora sus principios, su reino, su autoridad, su gobierno sobre los hombres. Y ese es el propósito que Dios tiene entonces ahora con todos nosotros como hijos de Dios. Y nosotros debemos ser entendidos de que somos llamados a ese reino. Y que el trabajo que el Señor está haciendo con nosotros es por medio de su Espíritu, capacitándonos y haciéndonos aptos y enseñándonos cómo se vive en ese reino. ¿Qué es lo que corresponde con ese reino? Porque la manera que nosotros habíamos aprendido a vivir no corresponde con el reino de Dios. Entonces ahora el Espíritu de Dios tiene que hacer dos cosas: mostrarnos primero el reino para que nos demos cuenta que lo que nosotros somos no corresponde con ese reino, pero no solo mostrarnos, sino permitirnos entrar en el reino, o sea, capacitarnos para que eso que nosotros aprendemos y vemos que corresponde con el reino de Dios, tengamos la capacidad también, en virtud del Espíritu que mora en nosotros, de poder vivir conforme al reino de Dios. Y en eso es lo que el Señor está trabajando hoy con su iglesia. Porque, como vemos, el Señor envió a su Espíritu con ese propósito. Y el Espíritu Santo de Dios está en cada hijo de Dios, buscando que el Hijo de Dios sea glorificado, que el Hijo de Dios sea entronizado, que el Hijo de Dios obtenga lo que Él merece tener, que es toda la autoridad y todo el señorío sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, ¿por qué hablamos todas estas cosas en este contexto en el que nosotros estamos? Porque nosotros como hijos de Dios debemos ser conscientes de esa realidad en la cual nosotros nos encontramos. Y el reino de Dios quiere establecerlo por medio de cada uno de sus hijos, por medio de la iglesia que somos nosotros. Y la manera como el Señor comienza a establecer su reino, esa piedrita se empieza a volver un gran monte, es primeramente gobernando sobre cada uno de nosotros desde su Espíritu. El primer lugar donde el reino de Dios tiene que ser establecido, mi hermano, es en cada uno de nosotros, en nuestro propio corazón. El primer lugar donde el Señor tiene que ser entronizado es en la vida de cada uno de sus hijos. El primer lugar donde el reino de Dios tiene que ganar espacio es en nuestro propio corazón, en el corazón de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida el que debe comenzar a ganar nuestro corazón para que el reino de Dios sea establecido primeramente en nuestros corazones. O sea, el Espíritu Santo tiene que ir conformándonos al reino de Dios a cada uno de nosotros. Hermanos, a veces nosotros pensamos que el reino de Dios se va a establecer de afuera hacia adentro. De alguna forma nosotros como hijos de Dios tenemos una percepción de que un día el Señor va a venir y va a establecer su reino aquí en la tierra, y eso verdaderamente va a ser así. El reino va a tener una culminación que va a ser visible a todos los hombres y que va a ser en esta tierra, en el reino milenial, cuando el Señor Jesucristo venga, ya no como siervo sino ahora como rey, y evidencie que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, y juzgue todas las cosas que no se hayan querido someter y rendir a sus pies. Pero de alguna forma nosotros tenemos una percepción de que el reino de Dios va a ser establecido así, de afuera hacia adentro. Como que necesitamos que todas las cosas de afuera, externas a nosotros,
cambie, como que tenemos la esperanza de que todo lo que nos rodea en algún momento va a cambiar y que el Señor va a establecer su reino de manera que todo lo que está alrededor nuestro corresponda con lo que es de Dios, y entonces nosotros tendremos una vida que satisface nuestros principios cristianos. Estamos esperando que el Señor cambie a todas las personas que están a nuestro lado, que el Señor nos ponga en un lugar de trabajo en el que afuera estén todos siendo cristianos y teniendo temor de Dios. Estamos a veces esperando que venga un gobierno que tenga temor de Dios y ponga en el país todas las leyes que se correspondan con el reino de Dios, y entonces nosotros seremos unos verdaderos hijos de Dios y podremos expresar el reino de Dios en nuestra vida. De alguna forma tenemos la percepción de que el reino de Dios se va a establecer de afuera hacia adentro, y eso mismo ocurre en nuestras familias. De alguna forma nosotros esperamos que nuestras familias sean conforme el modelo de Dios. Esperamos que nuestros hijos sean hijos conforme el corazón de Dios. Quisiéramos que nuestra esposa fuera una esposa conforme la palabra nos muestra que es. Quisiéramos que nuestro esposo fuese un esposo conforme el corazón y el modelo que nosotros vemos en la palabra. Pero nosotros tenemos que entender, mi hermano, que el primer lugar donde el Señor tiene que obrar para obtener su reino es en el corazón de cada uno de nosotros, por su Espíritu, por su Espíritu. El Espíritu de Dios tiene que venir en nuestro espíritu, a nuestro espíritu, ha venido en nuestro espíritu, y ahora tiene que comenzar a ganar nuestra alma, la alma de cada uno de sus hijos. Entonces el Señor tiene que empezar a tratar y a enseñarnos y a tocar nuestros sentimientos que estaban tan torcidos, empezar a corregirlos, ¿no? Tenemos que darle espacio al Señor para que eso que nosotros sentimos a veces en nuestro corazón lo detectemos y pidamos al Señor su socorro y su ayuda para que esos sentimientos de rabia, de ira que a veces llegan a nuestro corazón porque así éramos antes, porque así fuimos enseñados, porque tenemos un montón de cosas que traemos de antes, entonces nuestros sentimientos reaccionan, ¿verdad? Y a veces pensamos que necesitamos que nuestra esposa no nos haga tal cosa para que nosotros esos sentimientos no afloren en nuestro corazón. Pero lo que necesitamos ser conscientes es que es el Espíritu en nosotros. El Señor tiene que trabajar primero en el corazón de cada uno de nosotros. Tiene que corregir, ganar nuestra alma, tomar nuestros sentimientos, ponerlos sujetos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Nuestros pensamientos, nuestra voluntad. De manera, hermanos, que nosotros no vamos, el reino de Dios comienza desde nuestro espíritu, pasando a nuestra alma, gobernando primeramente nuestra alma. Todo establecimiento de un reino implica sujeción e implica que aquello que no está queriendo aceptar ese reino tenga que ser desplazado, ¿no? Tenga que ser deshecho para que entonces ese reino sea establecido. O sea, los enemigos de todo el reino tienen que ir siendo desplazados para que ese reino se establezca. Y el primer enemigo que tiene el reino de Dios está en nuestro propio corazón. Ahí el Señor tiene que empezar a ganar esa primera batalla que es nuestro propio corazón. Hermanos, no esperemos que el Señor cambie nuestras familias, cambie nuestro entorno sin antes haber trabajado en nuestro propio corazón. ¿Amén? No esperemos eso, porque el Señor no lo va a poder hacer. El Señor necesita que nosotros le demos ese espacio en nuestros corazones. Tenemos que ser conscientes de eso, porque aunque el Señor nos diera una familia perfecta, a veces nosotros nos imaginamos y decimos: Señor, si tú me dieras una esposa perfecta, unos hijos obedientes, todo sería tan fácil, hermanos. Pero aunque el Señor en su misericordia nos diera esto, nos diera la familia perfecta, cada uno cumpliendo como la palabra nos muestra que debe ser en el orden de Dios, si el Señor no ha trabajado en nuestros corazones, nosotros dañaríamos eso tan precioso que el Señor nos da. Porque así fue con Adán, la primera familia, Adán y Eva. ¿Dónde puso el Señor a Adán y Eva, la primera familia? Lo puso en el Edén, era un paraíso. Tenían todo lo necesario, pero faltaba la vida de Dios en ellos. Y
Por tanto, sin la vida de Dios en nuestro corazón, hermanos, aunque el Señor nos dé la mejor esposa, aunque el Señor nos dé los mejores hijos, aunque el Señor supla todas nuestras necesidades materiales por medio de los mejores trabajos que nosotros podamos tener y no tengamos ninguna necesidad, hermanos, nuestro corazón dañado, corrompido, nuestros sentimientos torcidos pueden dañar eso tan precioso que el Señor nos ha dado. De manera que ahora nosotros como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es rendirnos al Señor y pedirle que tenga misericordia de cada uno, que Él pueda ganar espacio en nuestro corazón. Pedirle al Señor que seamos llenos de su Espíritu, que Él nos transforme a nosotros antes que a los demás, porque el reino de Dios comienza en nuestro espíritu, gobernando nuestra alma, gobernando nuestro espíritu. Entonces vamos a leer ahora sí, con este contexto, un pasaje que está ahí en la epístola a los Efesios, claramente, epístola a los Efesios. Vamos al capítulo 5. Como sabemos bien, en esta epístola a los Efesios, ahí en el capítulo 5, como leyó Juan esta mañana, del capítulo 21 hasta el versículo 33, es el pasaje quizás más conocido de cómo el Señor nos muestra en su palabra cómo nosotros como matrimonio, como pareja, debemos corresponder ahora con ese encargo que el Señor nos dio. Como sabemos, mis hermanos, todo lo que el Señor nos permite a nosotros vivir es con ese propósito de poder representarle a Él en eso que nosotros hacemos y somos. Todo lo que el Señor es lo que nosotros debemos representar cerca de Él. Entonces el Señor en su corazón, por ejemplo, el Señor nos concede ser esposos porque Él también es esposo y Él quiere que en nuestro corazón de esposo, como esposo, representemos ese corazón que Él tiene como esposo, porque Él también es esposo. Él es un esposo. El Señor nos concede ser padres porque Él también es padre y Él quiere que nuestro corazón de padre le represente fielmente a Él como padre, de manera que nosotros debemos aprender a ser padres porque Él es Padre y que Él quiere que nosotros seamos Padre con el mismo corazón que Él tiene como Padre, que podamos comprenderlo y representarlo. Todo eso estaba incluido en ese pasaje cuando el Señor dice, que leían esta mañana, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El Señor nos concede a veces tener siervos porque Él también es amo. Quiere que le representemos fielmente como amo, porque Él también es Señor y Él sabe lo que es tener a otros a su servicio y Él quiere que sus hijos también tengan a veces a otros a su servicio, pero Él quiere que el corazón de sus hijos sea como el de Él, como el que Él es. Él nos concede a veces, Él nos concede ser hijos porque Él también es hijo y Él quiere que nosotros como hijos de Dios le representemos fielmente a Él. Entonces en este pasaje nos habla de todas estas relaciones que hay de esposo con esposa, de padres con hijos, de siervos con amos, y de alguna forma nos muestra cómo en su reino deben ser estas relaciones, qué lugar ocupa cada uno de estas responsabilidades que el Señor nos ha otorgado a nosotros como sus hijos dentro de su reino y cómo debemos representar y vivir correctamente en su reino, en nuestras familias, como padres, como hijos, como amos, como siervos. El Señor quiere que nosotros le representemos fielmente y que nuestro corazón sea conforme sus principios, conforme Él ve las cosas, conforme su reino, conforme sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, las de su reino. Entonces, antes de pasar allá, fíjense cómo dice entonces el capítulo 5 de Efesios, que nos habla de esto que hemos venido diciendo acá. Dice, leamos desde el verso
7, 5, 7. No seáis pues participantes con ellos, hablando de los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo vosotros erais tinieblas, que estábamos bajo esas potestades, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto es lo que el Señor quiere, hacernos participantes de ese reino de luz y que nuestras vidas correspondan con su reino, con el establecimiento de su reino aquí en la tierra. El vehículo por medio del cual el Señor comienza a instaurar su reino, no es solamente allá cuando el Señor venga en el reino milenial que va a traer su reino, no, desde ahora el reino de los cielos está en medio de nosotros, ¿amén? Y ese reino comienza a ser disfrutado y comienza a ser establecido como aquel monte que empieza a crecer por medio de nosotros, de sus hijos. El Señor quiere que nosotros somos llamados a su reino, somos puestos en su reino, y es por medio de nosotros, de nuestras vidas y de la iglesia que el Señor va a establecer poco a poco su reino. Va a ir despojando las tinieblas, va a ir desplazando la potestad de las tinieblas y va a ir instaurando el reino de su amado Hijo. Y ese es lo que nosotros somos ahora. Somos embajadores de Cristo, somos los llamados a establecer el reino de Dios en medio de las tinieblas. Entonces por eso dice acá, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, nuestro llamado como hijos del Señor es a detectar todo lo que corresponde en nuestra vida y con aquella potestad de las tinieblas reprenderlas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y andar entonces como hijos de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ser enseñados por el Señor, y en esa enseñanza por el Señor debemos estar dispuestos a poner a un lado en nuestra vida todo lo que no corresponda con Él. Nosotros fuimos criados en medio de una cultura, en medio de una familia, con unos padres, con unos hermanos. Tuvimos una realidad en nuestra educación, y así el Señor nos ha concedido llegar a tener ahora nosotros una familia. Y el Señor entonces tiene que empezar, nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a pedirle al Señor ahora que Él nos enseñe a hacer esa familia que Él quiere que sea, a no basarnos en lo que nosotros recibimos, a lo que nosotros entendemos, lo que nosotros creemos en nosotros mismos, de lo que es ser esposos, de lo que es ser una esposa, de lo que es ser hijo, de lo que es ser padre, sino pedirle que el Señor sea el que nos enseñe. Amén. De alguna forma, hermanos, el Señor cumple esa palabra también de que es como esa roca que es lanzada sobre aquellas culturas y desmenuza todo lo que se había venido formando. Así el Señor también ha llegado a nuestro corazón, a nuestra vida, y Él tiene que desmenuzar muchas cosas que nosotros creíamos verdaderas y una certeza en nuestra vida. Amén. Porque fuimos formados de una manera, porque nos enseñaron a hacer de esta manera, porque nuestro carácter fue formado de una forma y empezamos a creer que eso es lo correcto, y el Señor tiene que venir y nosotros tenemos que empezar a ser enseñados por el Señor, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El Señor trayéndonos a su luz es el que nos puede enseñar verdaderamente lo que nosotros necesitamos. Hermanos, cuántas dificultades pasan en las familias, entre esposos, el enemigo destruyendo los hogares. Cada uno de esos hogares destruidos, o cuando nosotros mismos como hijos de Dios pasamos por dificultades, nosotros permanecemos en nuestras propias certezas, permanecemos en la creencia de lo que nosotros, nuestra opinión es la verdadera y lo que nosotros decimos es lo correcto, y no podemos llegar a ser quebrantados por el Señor para hacernos ver que nosotros estamos y necesitamos ser enseñados por Él, que no somos tan sabios como creemos que somos en nosotros mismos, sino permitirle al Señor que Él toque nuestro corazón, que Él toque nuestro orgullo muchas veces,
y que reconozcamos delante de Él que no sabemos y que necesitamos como niños y como hijos de Él que Él nos enseñe. Amén. Que Él nos enseñe a ser los verdaderos esposos que Él quiere que nosotros seamos. Debemos ser como niños delante de Él. Dice que el mayor en el reino de los cielos es todo aquel que se hace como un niño a los pies del Señor para ser enseñado. O sea, que admite su condición de necesidad y de dirección y de consejo de parte de Dios, para que entonces el Señor enseñando nosotros podamos aceptar su enseñanza y llegar a ser como Él quiere que nosotros seamos. Entonces dice acá: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, la luz del Señor, nosotros tenemos que ir al Señor para que el Señor nos enseñe, nos alumbre y nos muestre qué cosas son agradables para Él y cuáles no. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, todo lo que nosotros hacemos bajo nuestra propia sabiduría, bajo nuestra propia enseñanza, bajo nuestros propios criterios, el Señor le llama insensatez. Lo que nosotros debemos aprender a conocer es la voluntad del Señor, para no ser insensatos. Y la voluntad del Señor es que todas las cosas lleguen a estar a los pies de su Hijo. O sea, la voluntad del Señor es que su Hijo reine. La voluntad del Señor es que nuestras vidas sean rendidas a los pies de su Hijo. La voluntad del Señor es que su Hijo reine en mi vida. La voluntad del Señor es que su Hijo reine sobre nuestras familias, que el Señor tenga el gobierno sobre nuestras familias. La voluntad del Señor es que su Hijo reine en medio de la iglesia. La voluntad del Señor es que todas las cosas sean sometidas a los pies de su Hijo. Y todo lo que el Señor está haciendo, lo está haciendo con ese propósito que Él se propuso en sí mismo de la eternidad, que todas las cosas sean reunidas y puestas a los pies de su Hijo. Entonces nuestro ser primeramente tiene que ser puesto a los pies de Cristo. Nuestro ser, primeramente nosotros mismos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y luego dice acá: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esto es lo que el Señor quiere que Pablo dice esto antes de poder entrar a decir cómo deben ser las esposas, cómo deben ser los esposos, cómo deben ser los hijos y los padres, cómo deben ser los amos y los siervos. Porque la primera necesidad que nosotros tenemos entonces es ser llenos del Espíritu Santo, que nuestra vida sea llena. Primeramente nosotros, que el Espíritu tome el control de nuestra vida poco a poco y nos vaya enseñando. Hermanos, si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, si el Señor no nos hubiera participado de su vida, de nada sirven los consejos que nosotros podamos tomar de otros e incluso por la palabra del Señor. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos capacita a que esas ordenanzas, esos mandatos que Dios estableció puedan ser cumplidos en nuestra vida. Es el Espíritu Santo de Dios el que da el control sobre nuestra vida para que nosotros podamos cumplir con eso que el Señor quiere. Hermano, fíjense que nosotros muchas veces creemos que lo que nosotros necesitamos para mejorar en nuestra relación, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos, es que alguien pueda venir y nos dé un buen consejo. Y buscamos consejos como si nosotros creyéramos que si alguien nos dijera lo que hay que hacer, nosotros lo haríamos. Pero lo que muestra la palabra de Dios es que en nosotros hay una incapacidad para hacer lo que debemos hacer. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y gloria al Señor porque lo tenemos. Amén. Lo que no podemos es confiar solamente en nuestra capacidad, ni solamente pensar que al escuchar un buen consejo vamos a poder entonces por nuestra propia capacidad aplicarlo.
porque lo que la palabra del Señor nos muestra es que apartados del Señor nada podemos hacer, pero que si permanecemos en Él, su vida en nosotros nos capacita para poder lograr eso. Alguna vez conversábamos con una pareja que tenía muchas dificultades. Era una pareja de hermanos y había pasado por muchas luchas en su vida anterior antes de conocer al Señor. Y cada uno de los hermanos, tanto ella como el hermano, pues contaban su testimonio y ponían sobre la mesa, digamos, las cosas que el otro había hecho equivocadamente y por qué estaban tan heridos en su corazón por aquello que se había hecho anteriormente. Y eran cosas que ya eran irreparables, no había cómo reparar el daño que el uno al otro también se habían hecho, se habían herido mutuamente, y no había cómo reparar ya, volver sobre el tiempo y rehacer y evitar que eso pasara, porque ya había ocurrido. Y de alguna forma era evidente que lo único que podía rescatar la relación de estas dos personas era que pudieran perdonarse mutuamente, que pudieran olvidar lo que había pasado, pedir perdón y perdonar a la otra persona. Era lo único que podía hacerse en ese momento, no había nada más por hacer. Pero el problema no era entregar ese consejo, y ellos mismos lo aceptaban. Ellos me decían: yo sé que lo único que nos puede ayudar en este momento es perdonar, y con todas las personas que hemos hablado, lo que nos han dicho es: la única solución es el perdón. Y es claro que sí, pero ellos mismos reconocían, decían: pero no podemos perdonar, no podemos perdonar. Y esta es nuestra mayor frustración, saber que debemos ser unos esposos con estas características, pero encontrar que en nosotros no está la capacidad para cumplir eso que a veces nos dicen que debemos ser. Saber que debemos ser unas esposas de esta y de esta manera, pero encontrar que en nosotros mismos no está la capacidad de cumplir aquello que nos están aconsejando para hacer. Y por eso entonces aquí Pablo, antes de entrar a decir cómo deben ser las esposas y los esposos, les dice: no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque nuevamente el Espíritu tiene que trabajar, el Espíritu es el que nos puede capacitar. Amén. ¿Por qué Pablo dice acá que no nos embriaguemos con vino? No hace Pablo referencia claramente por el contexto en el que viene hablando de que no debemos tomar licor, embriagarnos. Por supuesto que también otras partes de la palabra también hablan de eso, y claramente dice que los borrachos no tendrán participación en el reino de Dios. Claro que sí. Pero en este contexto Pablo se refiere a que nuestra vida, sin permitirle al Espíritu Santo de Dios gobernarnos, es como la vida de una persona que está ebria. ¿Cómo es una persona ebria? Una persona ebria es una persona que pierde el control de sí misma, que no puede manejar sus propias emociones, sus propios sentimientos, que no puede ni siquiera controlar su voluntad, sino que sale del control de sí mismo y empieza a hacer cosas que él mismo no sabe a veces ni siquiera que está haciendo. Solo después se da cuenta de todo lo que hizo. Entonces Pablo compara nuestra vida sin la dirección del Espíritu y sin nuestra sujeción al Espíritu, al control del Espíritu. La compara como una persona ebria, que no tiene control de sus sentimientos, de sus emociones. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nosotros. Nuestros sentimientos se desbocan y cometemos errores. Nuestros pensamientos se desbocan, aún nuestra propia voluntad. A veces uno no entiende cómo una persona puede llegar a tener reacciones físicas contra otra. Pero todo eso es posible en nuestra locura y en la falta de control que hay en nosotros mismos, si el Espíritu Santo de Dios nos está gobernando y nos está aquietando y trabajando y tocando nuestro corazón. Entonces, cuando Pablo habla acá y dice no os embriaguéis con vino, es por eso, porque es el Espíritu Santo el que controla, el que debe controlar todo nuestro ser tiene que ser controlado por el gobierno
del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el Espíritu Santo de Dios el que tiene que gobernar ahora nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Hermanos, a veces podríamos pensar, como hablábamos al principio, que para que mi mal genio no aflore, lo que el Señor tiene que hacer es cambiar a mi esposa. Porque es mi esposa la que hace determinadas cosas que hacen que yo me ponga de mal genio. A veces pensamos que si cuando el Señor cambie mis hijos, yo entonces mi carácter va a cambiar, porque son mis hijos los que me hacen entrar en una situación de descontrol. Si mi situación económica cambiara, yo no estaría tan estresado y seguramente entonces no reaccionaría de la manera que lo hago. Pero no es así como el Señor hace las cosas. Nosotros debemos dejar de pedirle al Señor o de poner las demás cosas externas a nosotros como la fuente de nuestro problema, porque la primera fuente del problema somos nosotros y necesitamos que el Señor nos cambie, Entonces, por eso, antes de poder ver cómo el Señor quiere que seamos como esposos, debemos ser conscientes de esa necesidad que hay en nosotros, pedirle al Señor que por su Espíritu obre en nuestra vida. El Señor dijo así: el que cree en mí, desde su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea que el Espíritu desde adentro tiene que ir aquietando nuestras almas, moldeando nuestro carácter, formando a Cristo en nuestro corazón. De manera que cuando haya esa dificultad en nuestra familia, nuestro corazón pueda ser controlado, pueda ser aquietado por la paz que el Espíritu Santo de Dios nos da. Y que podamos pedirle al Señor que cambie nuestro carácter primeramente, que cambie todo aquello que no corresponde con su vida en nosotros. Amén. En cada uno de nosotros. Solamente de esta manera el Señor nos puede venir capacitando y enseñando cada uno. Claro que seguramente tendremos que luego entender con la ayuda del Señor lo que la Escritura nos pide a cada uno de nosotros ahora como esposos, como esposas. Pero es necesario que conozcamos primero esa necesidad y esa base, ese fundamento sobre el cual nosotros estamos parados. Porque si no somos conscientes de la obra que el Señor tiene que hacer primero en mí, entonces vamos a esperar que el Señor haga primero en todos los demás. Y el Señor no va a poder avanzar de esa manera en nuestra vida. Entonces pidamos al Señor, dejemos aquí por ahora. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, Señor, te agradecemos por habernos trasladado al reino de tu amado Hijo, Señor, por habernos traído a tu luz, Señor, y nosotros hemos visto en tu luz, Señor, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Por eso rogamos, Señor, tu ayuda, tu socorro y tu sustento en todo momento, Señor. Señor, rogamos que la vida de tu Espíritu en nosotros, Señor, sea también, Señor, pasando ahora nuestra alma, Señor. Que tú nos ayudes en nuestra debilidad, Señor. Que a cada uno de nosotros, Señor, tú puedas irnos transformando, conformando al carácter de tu amado Hijo, Señor. Forma en nosotros, Señor, tu paciencia, forma en nosotros tu misericordia, Señor. Forma en nosotros tu amor, tu humildad, Señor. Todo lo que tú necesitas trabajar en nuestro corazón, Señor. Porque de esta manera, Señor, es que tú puedes verdaderamente ir avanzando y nosotros siéndote útiles, Señor, en tu reino, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, dándote gracias por tu provisión. Amén. Amén.